Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Melanie Jiménez, mucho gusto. Y junto a mis compañeros vamos a hablarles hoy sobre el estrés universitario. Esperamos que este podcast les sea de mucha ayuda, que les pueda servir y que puedan tanto prevenirlo como, si ya lo tienen, puedan manejarlo de la mejor forma. Bueno, y para dar inicio a este programa, tenemos la pregunta de ¿qué entendemos nosotros o qué es el estrés académico? Se puede representar por una tensión, una preocupación que puede generar angustia, impotencia en algunos de los estudiantes de la universidad. ¿Por qué se da esto? Porque puede ser que se sobrecarguen mucho con los trabajos, tal vez que hay muchos trabajos pero poco tiempo, que tienen muchos cursos, que salen de un curso ya entran a otro, entonces no tienen tiempo de realizar cosas, que tienen que trasnocharse, que a veces no duermen mucho por estar haciendo trabajos para el otro día y así. Y también eso tiene que ver mucho con la organización del tiempo y también de nuestras tareas por prioridad, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, entonces no me voy a adelantar mucho. Y es importante lo que vamos a ver porque dependiendo de cómo lo vayamos a manejar, vamos a tener consecuencias positivas o negativas, que esto nos va a ayudar o perjudicar tanto a nivel físico, emocional, como a nivel académico, nuestro rendimiento, ¿verdad? Entonces le voy a dar el paso a mi compañera Sofía para que nos hable un poco sobre las causas del estrés. Bueno, muchas gracias mi compañera por darme la palabra. Bueno, en mi caso, a mí me gustaría mencionar los puntos principales o las causas principales que pueden provocar el estrés universitario. Quiero aclarar dos cositas, que primero, lo que voy a mencionar va a ser como mitad mi experiencia personal y mitad como más teórico. Y segundo, algunos puntos que voy a mencionar puede ser que a algunos no les pase o que hay puntos que a algunos sí les pase y no los voy a mencionar, pero es que estos son como los más comunes o los primeros que uno se le viene a la mente cuando uno le dice la palabra, la frase estrés universitario. Para empezar, yo creo que este es el que a mí se me viene a la mente primero porque es a mí me pasa eso, que son los exámenes. En mi caso, a mí los exámenes me provocan demasiada ansiedad porque estos generan demasiada presión porque uno sabe que son los que tienen como el porcentaje más alto para la nota final. Entonces, los estudiantes tienen como el miedo constante, o algunos estudiantes tienen el miedo constante de no poder aprobar no poder aprobar la nota del examen o no poder cumplir con las expectativas que uno se tiene a uno mismo. Entonces esto puede provocar demasiada ansiedad, incluso uno puede llegar al punto de autoexigirse más de lo que uno ya se ha exigido solo para poder alcanzar una nota con la que uno se sienta satisfecho. Otro punto que me gustaría mencionar son los trabajos acumulados. Aquí es cuando uno dice, estos profesores se pusieron de acuerdo y nos pusieron todos los trabajos juntos, pegados, en la misma semana. Entonces uno es cuando le entra el estrés y uno entra en crisis y todo. Los trabajos acumulados, como ya lo mencioné, pero hablando un poquito más teórico, es cuando los profesores dejan tareas al mismo tiempo. Entonces esto puede provocar que los estudiantes nos sintamos un poco más abrumados y se nos hace un poco difícil el poder organizarnos y poder cumplir con todas las tareas. Incluso al tener todo acumulado puede provocar que o no entregamos alguna tarea o nos saquemos una mala nota en la tarea, o si uno es muy perfeccionista puede ser que uno no se sienta satisfecho con el trabajo que uno envió o cosas así, como ejemplo. Otro punto sería la falta de tiempo. Se sabe que hay estudiantes que matriculan como bloque completo y son demasiadas materias, muy poco tiempo, o tienen horarios muy llenos, o estudian y trabajan, que esto es como lo más común, que hay estudiantes que estudian y trabajan, y esto provoca que no tengan tiempo para poder organizarse bien o no poder sacar tiempo para estudiar, porque simplemente se tiene que organizar demasiado, porque tiene que sacar tiempo para dormir, para comer, para poder tener su vida personal, para poder estudiar, hacer trabajos. Entonces son como muchas cosas que se pueden acumular y llegan a un punto donde uno se puede abrumar y se puede entrar en ansiedad por no poder organizar como las cosas que uno tiene que hacer. Entonces como
en resumen es estresante. Este es el penúltimo punto, que es algo que yo creo que a muchos nos pasa, a mí me pasa mucho, aunque no lo quiero aceptar, que es la famosa procrastinación, que es cuando uno deja todo para último momento, y esto provoca que todos los trabajos o los exámenes se acumulen. Entonces nos aumenta el estrés, porque hay muy poco tiempo para poder hacer demasiadas cosas. Entonces les recomiendo no procrastinar, porque no funciona y uno se estresa más. Es mejor hacer todo a tiempo y organizado y lindo. Bueno, y como último punto voy a mencionar ya un poquito más seria, porque es un tema un poco serio, porque hay gente que no se lo toma en serio, o simplemente dicen como, ¿y eso qué tiene que ver con la universidad? Tomando en cuenta que en cierta parte se afecta un poco, que son los problemas personales. Una persona no puede estar, puede estar pasando por un momento un poco difícil, puede estar pasando por situaciones familiares, económicas, emocionales, en muchos ámbitos, que estos, aunque hay gente que no lo crea, también afectan en nuestro rendimiento académico. Entonces, porque estas preocupaciones hacen que se nos haga un poquito más difícil el poder concentrarnos en los estudios. Yo no sé si esto es bueno o malo, el hecho de que nuestra mente nunca se acabe, nunca se apague. Uno siempre está pensando en algo, siempre, y ahí es cuando entran los famosos pensamientos intrusivos. Entonces uno, cuando está estudiando y uno no la está pasando bien y tiene esos pensamientos, a uno le afecta muchísimo en el estudio, e incluso nos puede afectar en el ámbito de estar, no sé, estudiando para un examen o cosas así. Muchas gracias, Sofi. Ahora vamos a pasar con un compañero que nos trae una parte muy importante e entretenida también, y de la cual podemos aprender mucho. Él es Gabriel y va a hablar sobre una de sus experiencias con el estrés universitario. Hola, yo les voy a hablar un poco sobre mi experiencia con el estrés académico. Yo actualmente trabajo, y cuando empecé la universidad tuve la grandiosa idea de matricular bloque completo. Esos son alrededor de 5 materias. Así que ahorita mismo yo no tengo tiempo libre. Mi semana la tengo que organizar muy bien, porque cualquier imprevisto puede hacer que no entregue una tarea a tiempo o me atrase con algo del trabajo. Entonces ya me han pasado varias veces que estoy hasta las 2, 3 de la mañana, o algunos días ni duermo, para adelantar cosas o llegar al día con las cosas que tengo que hacer. Sobre todo en estas últimas semanas, que ya son las finales, que tenemos proyectos, exámenes, tareas. Es bastante estresante, bastante agotador, y creo que es un estilo de vida muy duro para un universitario. Gracias. Más bien, muchas gracias a usted, compañero, por compartirnos esa experiencia. Ahora vamos a tener una pequeña información sobre los síntomas del estrés, la cual nos va a traer nuestra compañera Selena, así que sale, el tiempo suyo. Gracias, compañera. Yo les voy a hablar sobre el estrés universitario, que es algo que muchos estudiantes vivimos hoy día, pero a veces no sabemos cómo identificarlo. Sus síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales. Por ejemplo, es común sentir cansancio constante, dolores de cabeza o dificultad para dormir. A nivel emocional puede aparecer la ansiedad, la irritabilidad o la falta de motivación. También afecta la concentración, haciendo más difícil poder estudiar o retener la información. Incluso algunas personas cambian sus hábitos alimenticios, comiendo más o menos de lo normal. Reconocer estos síntomas es clave para actuar a tiempo y buscar apoyo y cuidar de nuestra salud mental. Recordemos que no se trata solo de rendir bien, sino de sentirnos bien mientras estudiamos. Así es, Ele, muchas gracias. Y ahora yo me pregunto, ¿qué nos podría pasar? ¿Cuáles son las consecuencias que tendríamos si no sabemos manejar nuestro estrés? Así que los voy a dejar con mi compañera Camila, que nos va a hablar un poco sobre eso. Bueno, hola, yo les voy a estar hablando sobre las consecuencias que conlleva tener un bajo rendimiento académico en contexto estrés universitario. Bueno, como sabemos, tener un bajo rendimiento académico nos trae muchas consecuencias, más que todo en la salud,
Por ejemplo, vamos a llegar a tener insomnio, depresión y ansiedad, que son las más comunes en estudiantes y con personas con bajo rendimiento y también en personas comunes. También tenemos que saber que tenemos que llevar o más bien sobrellevar esto con tiempo y no dejar que se acumule porque puede llegar a ser muy peligroso a un futuro. Finalmente, sabemos que el bajo rendimiento académico nos hace nosotros pensar como estudiantes que no somos capaces de lograr nuestras metas y que tampoco podemos confiar en nosotros mismos. Entonces hay que corregir esto para que esto no pase y tener un buen rendimiento académico. Bueno, aquí podemos ver la importancia, ¿verdad?, de cuidarnos, de regularnos, de saber cuándo es necesario parar y así, para poder evitar todas esos momentos que mencionó la compañera, ¿verdad? Para así poder estar mejor académicamente y también físicamente. Entonces, para ya ir finalizando con este podcast, vamos a darle la palabra a Jimena, a ver qué nos tiene para decirnos. Ahora vamos a hablar de cómo manejar el estrés universitario. El estrés universitario se maneja con varios puntos. El punto más importante es planificar la semana con anticipación y también tener métodos de estudios y descansos. Así podemos más o menos entender o visualizar qué es lo que tenemos pendiente durante la semana. El método de estudio es diferente para todas las personas, entonces hay que aprender o hay que averiguar cuál es el de uno. Y también un descanso hace falta porque es importante que nuestra mente se relaje y esté tranquila. Muchas gracias, compañera. Podemos ver que lo que dice nuestra compañera Jimena va mucho de la mano con lo que dijo Cami, que bueno, porque tenemos cómo poder manejarlas y las consecuencias de no poner en práctica esos consejos que nos acaba de dar la compañera, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder tener el conocimiento de qué hacer para no llegar a ese punto del estrés y poderlo poner en práctica. Entonces los insto, ¿verdad?, también a que lo puedan hacer si en algún momento se llegan a sentir así, y si no lo han tenido también que lo puedan hacer de antemano. Vamos a darle el pase a mi compañera Valerie para que ella nos hable sobre un punto importante. Ahora yo les voy a hablar sobre si el estrés perjudica o es bueno para nuestra vida. Bueno, primero que todo, si el estrés se mantiene por mucho tiempo, esto puede afectar nuestra salud, tanto física como emocional. Hay dos tipos de estrés, hay muchos, pero hay dos que se destacan. Está el euestrés, que es un estrés bueno, por decirlo así, que si el estrés se mantiene tipo balanceado, esto no perjudica. Pero también hay otro que es el disestrés, que sí puede llegar a perjudicarnos a nuestra salud, tanto física como emocional, puede afectar nuestra vida personal, nuestra vida en el trabajo, en el estudio también. Para finalizar, no todos los estrés son malos, solo hay que saber cómo balancear todo, digamos. Muchas gracias y ahora le abro espacio a mi otra compañera. Muchas gracias a todos. Ya estamos llegando al final de este grandioso podcast, de este gran programa. Y quiero cerrar con una pequeña reflexión, más que todo como la importancia de saber de nosotros como estudiantes de la universidad, saber la importancia de tener un conocimiento previo del estrés, de cuáles son las causas, de cómo puedo yo disminuirlas, que no pasen a ser una etapa más grande, que una simple preocupación llegue a ser un dolor de cabeza, que me enferme de estar tan preocupada y así, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que eso existe, ¿verdad? Y que podemos hacer algo para mejorar, que eso queda también en nosotros, el querer mejorar o querer quedarse ahí sufriendo constantemente, ¿verdad? Entonces, los insto a todos a que puedan poner en práctica lo que se habló hoy y que les vaya muy bien.